El programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis tiene como objetivo realizar, impulsar y difundir la investigación de los procesos socioculturales que atañen a la gestión del agua, poniendo especial énfasis en estudios comparativos de México con otros países. De manera especial, enfoca su atención en las formas de acceso, conflicto, negociación y regulación que la sociedad produce para responder a sus necesidades hídricas, tanto bajo las formas históricamente desarrolladas como en sus manifestaciones actuales. La obra Resistencia a las políticas de gestión del agua en México, la transferencia del distrito de riego Tula Hidalgo, de Francisco Peña, Sergio Vargas y Roberto Romero, aborda el problema de la transferencia de los distritos de riego en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. Después de la Revolución de 1910, los gobiernos asumieron la responsabilidad de generar las condiciones para el desarrollo económico del país, por lo que retomaron las propuestas de intelectuales y grupos de interés en distintas partes de México y consideraron que la mejor vía para lograrlo era mediante una agricultura moderna que reemplazara al mismo tiempo al campesinado pobre como a los grandes terratenientes del Porfiriato. A partir de 1926, la gran irrigación se constituyó en una herramienta para el desarrollo regional con base en cuantiosas inversiones del gobierno federal en la construcción de grandes presas e infraestructura. De 1940 a 1970 se organizó en el ámbito de las cuencas, para lo que se integraron comisiones ejecutivas por cuenca hidrográfica. Este proyecto implicó la expansión y diversificación de la producción hidroagrícola en las regiones beneficiadas, así como la constitución de un vínculo corporativo entre sus agricultores y el régimen político. Su aportación durante la etapa de sustitución de importaciones para la generación de grupos de exportación y alimentos baratos para el mercado interno fue significativa. Esto se logró principalmente con grandes inversiones en el norte del país, donde la tasa de inversión en infraestructura por nuevas hectáreas en producción con riego era mucho menor, lo que permitió ampliar la superficie de riego sobre tierras y grupos de productores de acuerdo con la propuesta gubernamental. Otro mecanismo fundamental fue la creación de los comités directivos de los distritos, órganos corporativos en los que se tomaban las principales decisiones respecto al riego, pero en donde se concentraban las acciones de todos los organismos gubernamentales de apoyo a la agricultura, donde los representantes gubernamentales tenían un peso definitivo. A mediados de la década de los 60 se inició el declive de la participación agrícola en el Producto Interno Bruto. La liberalización de los mercados afectó directamente al mercado de alimentos. La dificultad de encontrar sitios donde se pudieran construir de manera barata nuevas presas, así como terrenos fértiles para seguir ampliando el riego, hizo que el control y dirección del gobierno federal sobre los grandes sistemas de riego resultara más complicado y oneroso. Después de la crisis de la deuda externa, se redujo considerablemente el gasto gubernamental en los distritos, en los que se pagaba más del 80% de los costos de operación y mantenimiento, y se integran los distritos de riego con las circunscripciones de temporal en los distritos de desarrollo rural. Para responder al conjunto de problemas de la agricultura de gran irrigación, se diseñaron desde mediados de la década de 1970 varias acciones fundamentales para reorganizar los distritos de riego y reposicionarlos como áreas agrícolas principales. Desde principios de la década de los 80, se reflexionó respecto a la necesidad de lograr la autosuficiencia financiera, la resolución local de los problemas de operación y mantenimiento por medio del involucramiento de los mismos agricultores, así como por la importancia de lograr el ordenamiento de derechos de agua. El gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari contó con un entorno de organismos internacionales que favorecieron la descentralización de la gestión del riego, el impulso de la autosuficiencia financiera de la gran irrigación y la participación de los agricultores en el manejo de sus propios sistemas. Estas medidas se ampliaron a partir de 1989, principalmente en los sistemas ubicados en el norte del país, donde predominaba la agricultura más empresarial. A fines de 1994, el programa se amplió a todos los sistemas existentes. En México, la política de transferencia de los distritos de riego, sistemas de gran irrigación, de manos del gobierno federal a las asociaciones de agricultores, se diseñó con el propósito de conseguir una amplia participación y corresponsabilidad por parte de los regantes para el manejo del agua, el cuidado y conservación de la infraestructura hidráulica existente
y la toma de todo tipo de decisiones que los afectaran. El estudio detallado de la forma en que se ha dado la transferencia es importante, entre otras cosas, para conocer si la participación de los agricultores es efectiva y qué resultados ofrece. La Comisión Nacional del Agua, como organismo federal encargado de la transferencia, generalmente subraya los casos de éxitos de ese programa, pero habla poco de los retos enfrentados en aquellos distritos de riego que no pudieron ser entregados a los regantes o en los que esa entrega se llevó a cabo con múltiples problemas. En los distritos de riego se concentra la agricultura más productiva de México. Sin embargo, en muchos distritos del país se registra una gran diversidad productiva y coexisten productores de carácter empresarial orientados hacia el comercio en condiciones de rentabilidad económica aceptable con un amplio y heterogéneo sector de productores campesinos. Los problemas y dificultades que enfrentan las asociaciones de regantes en los módulos de riego transferidos, así como aquellos que se han resistido a tal proceso, son explicables en gran medida a partir de la existencia de amplios sectores de economía campesina que enfrentan serias dificultades para incorporar el cambio tecnológico y sobrevivir en medio de una competencia desigual a partir de la apertura comercial registrada en México desde los años 80 del siglo XX. En este contexto es en el que los autores se aproximan al distrito 003 Tula y analizan su compleja problemática. Este distrito, por su dimensión territorial, sus características sociales y el peso económico regional que tiene, pone en evidencia las transformaciones del régimen de gestión del agua, en donde el proceso de transferencia ha sido fallido.